Muy buenas tardes amigos, estamos aquí en el CENIJUR, en el Centro de Investigación Jurídica, en su campus aquí en Puebla. Estamos muy contentos porque vamos a platicar con una persona experta, conocedora e investigadora que conoce desde el ámbito del litigio, de la academia, desde la investigación, el tema laboral, el tema del derecho social, entre otras materias de la que es experto el doctor Arturo Fernández Salas. Doctor. Servidor, buenas tardes. Gracias, doctor Salgado. Pues es un honor estar con usted aquí. Hacía mucho tiempo que no me invitaba. No, pues, Tuvo usted que venir aquí al CENIJUR para que nos viéramos. Más bien ese es el punto, que yo soy el agradecido de que nos reciba aquí en estas instalaciones bastante agradables. Y bueno, pues ahora estamos en la biblioteca del CENIJUR. Doctor, pues además de agradecerle su tiempo, fíjese que en estos días se llevó a cabo ya en el Congreso de la Unión, se desatoró, se agilizó el tema de la reforma laboral. Una reforma legislativa que busca adecuar la reforma constitucional que se dio previamente. ¿Cuál es su primer abordaje? ¿Qué lectura le da a esta reforma? Bueno, la primera lectura que surge es que, bueno, por fin ya salió la reforma. Una reforma que, aunque está fuera de tiempo, de los tiempos constitucionales que establecía un año para el surgimiento de esta reforma, ya vamos para más de 2 años pues que se ordenó, se formularan reformas, adecuaciones en las leyes que fueran correlacionadas y la adecuación de las leyes estatales en el orden civil correspondiente a los tribunales de justicia, para ir poco a poco implementando los tribunales que se encargarían de operar esta reforma laboral. ¿En qué consiste la reforma laboral derivada de la Constitucional del 24 de febrero del año 2017? Fue algo inesperado para empezar. Nadie de ninguna manera llegaba a comprender qué había ocurrido, porque el presidente de la República, Peña Nieto, se había levantado de buenas y de inmediato había mandado una iniciativa al Congreso, al Senado, que traía como consecuencia 3 cosas. Primera, las juntas de conciliación y arbitraje desaparecían, se decretaba a través de esta iniciativa su extinción, y en su lugar se creaban un órgano llamado Centro de Conciliación Registro Sindical en aquellos tiempos, que tuviera una doble función. Primero, una función conciliatoria, y segundo, una función de control, en realidad, de registros sindicales, para determinar qué sindicato existe y qué sindicato deja de existir o de plano se niega su registro, el control de los contratos colectivos de trabajo, reglamento interior de trabajo, contratos ley, también inclusive invadía el aspecto de la huelga, y de esa manera todos los aspectos colectivos los tenía a la mano el gobierno federal. Por otra parte, también decía, bueno, las juntas locales de conciliación y arbitraje en los estados deben desaparecer para impartir una justicia pronta y expedita en los términos constitucionales, de tal manera que, dado que las juntas de conciliación ya cumplieron su papel, fueron útiles en un momento dado, pero han sido ya declaradas en todo el mundo casi obsoletas, se debe renovar la impartición de justicia y crear tribunales, pero además que dependan del Poder Judicial, que es donde siempre debieron estar. Por eso, en el propio decreto o en la iniciativa, que tendría pues que pasar a ser decreto, se establecía que en los estados se ordenaba la adecuación de las leyes estatales con la finalidad de crear un órgano conciliatorio y tribunales especializados en la cuestión laboral, pero dependientes de los poderes judiciales de los estados. Bien, esto, bueno, pues aparentemente no tenía
mucha ciencia. Sin embargo, aquí lo importante, había dos cosas. Primero, se crea un órgano, un aparato llamado Centro Federal, que depende del Ejecutivo Federal para controlar toda la cuestión colectiva. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues el ejercicio sindical, negociación, contratación colectiva, huelga, conflictos colectivos, tanto de naturaleza jurídica como de naturaleza económica, bueno, pues quien decide cómo, cuándo, de qué manera llevarlos será el gobierno federal, seguirá siendo el Ejecutivo Federal. ¿Sí? Bien, eso no cambia. Bien, se extingue también el tripartismo y eso, bueno, pues está bien, porque de todos modos los representantes obreros y los representantes patronales, cuando un laudo, una resolución les favorecía, votaban a favor. Y el que se veía no favorecido, votaba en contra. Claro. ¿Quién decidía? Pues el presidente de la Junta. Por tanto, los representantes salen sobrando, ¿no? Claro. Bajo esa visión está bien. Sin embargo, lo que pasa son dos cosas. Ahí, los tribunales que se encargarán en adelante de la justicia laboral, dependen del Poder Judicial, de la Federación y o de los estados, está muy bien, nada más que hay una cosa, pasan a formar parte de todos los asuntos que se aplican a las normas de derecho privado. ¿Sí? Entonces ahora, también si observamos el decreto de 24 de febrero, se establece que los principios de derecho social que inspiran el proceso social y los principios compensatorios que ayudan en la vida procesal de los trabajadores en la impartición de justicia se extinguen. Y ahora aparentemente se les pone piso parejo, cuando en realidad son las partes disparejas y en consecuencia el trabajador queda en plena desventaja. ¿Sí? ¿Por qué razón? No tiene principios protectorios. Segundo, se aplican las normas de derecho privado. Para presentar una demanda, tiene que acudir primero al órgano conciliador y si fracasa la conciliación, entonces le dan su pasaporte, que es una certificación, una constancia, para que ya pueda demandar. Y un tipo requisito de procedibilidad. Así es un requisito de procedibilidad y por tanto de admisibilidad de la demanda en el Tribunal del Trabajo. Bien, pero aquí lo interesante es que no solo se le suprimen al trabajador esos principios protectorios, sino también se le suprimen algunos principios en los que el trabajador confiaba en que si no tenía un abogado experto, un abogado especialista o un abogado hábil, podía cometer errores, pero el tribunal, la Junta de Conciliación y Arbitraje, tenía la posibilidad de suplir esas deficiencias. Ahora ya no. Pero no solo eso, sino que además el trabajador con su demanda debe acompañar las pruebas. Eso lo deja al trabajador en una clara desventaja. ¿Sí? En el orden individual funcionan así. Lo demás, la idea de generar un proceso oral, a mí me parece bien. Oiga, doctor, pero no es un cambio menor, es un cambio que quizá replantea históricamente la relación entre el Estado mexicano y una de las clases económicas o sectores sociales que fueron tutelados después de la revolución, el tema laboral. A su juicio, esta modificación, pasar de una justicia más de carácter distributivo a uno conmutativo de derecho social a derecho privado, ¿cómo lo observa usted como experto en estas relaciones o relaciones obrero-patronales, esta situación? Bien, yo creo que los cambios no se pueden dar tan bruscos y ya el cambio habido en materia penal nos lo ha enseñado. ¿Sí? Yo digo, ¿por qué insistimos en cometer los mismos errores? ¿No? ¿Sí? Bueno, aunque los psicólogos dicen que los seres humanos somos
los únicos animales que metemos la pata 2 veces en el mismo hoyo. Claro. Pareciera que aquí se cumple, porque en materia penal se estableció Vacatio legis. una vacatio de 8 años. 8 años, que se cumplían hace 3 años, el 18 de junio. Vamos a cumplir 11. Claro. Y no ha aterrizado todavía la reforma en el nuevo sistema penal acusatorio. Y conste que allá la reforma no constituyó sino únicamente un cambio, sí sustantivo, pero dentro del orden penal y dentro de en órganos dependientes, impartidores de justicia, pero dependientes del Tribunal Superior de Justicia. Claro. ¿Sí? Bien. O de la Corte, del Poder Judicial Federal. Bien, pero aquí cambia del, entre comillas, manto protector del Ejecutivo Federal, con una serie de principios protectorios hacia los trabajadores que me parece no eran malos, ¿sí? Pero eran muy bien aprovechados por muchos abogados, no ignorantes, sino tramposos, ¿sí? Tramposos porque aprovechaban esta circunstancia que establece el derecho laboral en el sentido de suplir las deficiencias de las quejas, dictar laudos a verdad sabida y a buena fe guardada, constituir a las juntas de conciliación en auxiliares de los propios abogados. A mí me parecía absurdo, pero la idea era buena, ayudar a los trabajadores. Sin embargo, de esto se aprovechaban y se siguen aprovechando muchos abogados. Oiga, doctor, y estamos prácticamente en un inicio de una administración pública federal, una nueva legislatura, que se ha distinguido en el discurso por difundir el tema social, una agenda social. Y en la reforma que hoy se está legislando, que se está adecuando, obedece a otra administración o otro impulso o a otra filosofía, si se me permite decirlo así, que en palabras del presidente actual, pues eran del neoliberalismo. Y corruptos. Y corruptos, ¿no? Y bueno, efectivamente. Y hoy no se planteó esto, una reforma constitucional, sino solo adecuar aquella. Estábamos ante la presencia de una reforma que, digamos, era neoliberal, neoliberal era, pues, por lo que usted comenta, pues prácticamente coloca en un plano de igualdad procesal a las dos partes cuando no lo tienen esa situación económica. A su juicio, hoy que se discutió, ¿qué le faltó a esta reforma? ¿Cómo ve esta adecuación de lo constitucional a lo legal? Bueno, yo pensaba que con el nuevo gobierno que llegaría a la conclusión de que la reforma constitucional estuvo mal planteada al romper con los principios fundatorios del derecho del trabajo. ¿Sí? Bien, que inspiran todas las legislaciones procesales en el mundo. ¿Sí? Bien, pero en México rompemos con eso y al aplaudir, porque lo asombroso es que inclusive hasta la izquierda aplaudió, rabiosamente aplaudió la iniciativa. Y dijeron, pues es una iniciativa revolucionaria. Y yo entré en discusión con varios de mis amigos, algunos ya pues, hasta dejaron de serlo, porque yo sigo insistiendo en que no fue sino una propuesta de reforma tramposa, ¿sí? De tipo neoliberal, para acabar con los principios fundatorios del derecho del trabajo, en el orden de la impartición de justicia laboral. Y en el orden colectivo, pues la cosa es que alguien decía por ahí, el gato pardo, ¿sí? Rebrújalo o bien cambia todo para que todo siga igual. Oiga, doctor, es que fíjese que el doctor Chacón, que también es docente aquí del CENIJUR, ¿sí? Apenas hace 3-4 días comentaba en otra materia, materia agraria, hacía referencia de que las iniciativas que hoy están en materia agraria son neoliberales. Son, sí, ¿cómo no? A pesar de que las impulsa el partido en el gobierno, que tiene este discurso social,
son neoliberales. Y ahorita que con lo que comenta, esta reforma laboral, pues también se separa del tema social. Uh-huh. Y eso es en lo individual, pero bueno, y también pero quiero hacer un apuntamiento en particular en lo colectivo. En lo colectivo hizo referencia de la creación de un centro que va a depender del Ejecutivo, pero ¿qué opina en el tema del derecho colectivo laboral entre lo que tenemos actualmente y hacia dónde dicen que vamos? Bueno, o sea, declarativamente vamos a mejorar. En los hechos yo tengo no mis dudas. Yo tengo la seguridad de que no es cierto. ¿Sí? Porque se ponen mecanismos no imposibles de cumplir. Las cosas van a seguir igual, nada más que se les pone ahí manchones como si fuera, no sé, dálmatas, ¿sí? Que ni son blancos ni son negros, ¿sí? Nada más manchones para que dé la apariencia de mecanismos de tipo social, de libertad sindical, de democracia, cosa que no es así. Vamos, empezamos por los artículos 390, que ya es un abecedario, bueno, es bis y ter, 390, 390 bis y 390 ter. Y pretenden, poniéndole desde muchos párrafos, muchos apartados, fracciones, incisos, en fin, que lo convierten en algo incomprensible. ¿Sí? Bien. Entonces, pareciera como que se estuviera jugando con la libertad sindical de manera tan sangrienta que está llena de contradicciones. Por ejemplo, dice, para que un sindicato pueda ejercer acciones, requiere un certificado de una constancia de representatividad. Para obtener esa constancia de representatividad, debe acreditar que cuenta con el apoyo del 30% de los trabajadores que laboran en una empresa. Bien. El órgano responsable de esto, el Centro Federal de Registro, recibirá la solicitud de la constancia, porque el sindicato pues, quiere ejercer alguna acción, y el centro le notificará al patrón para que el patrón publique esta solicitud por si algún otro sindicato quiere ejercer la misma acción. Y los pone como contendientes. Claro. ¿Sí? Pero también para eso deberá acreditarse también que cuenta con el 30%. Y no es óbice para su admisión que repita los nombres. O sea, será el mismo 30%. ¿Sí? Bien. Pero luego dice dos cosas. Dice, si son dos contendientes o tres, o cuatro o cinco, y si todos tienen el mismo número, el 30%, pero los mismos, pues se hace un recuento y el que tenga mayoría gana. Entonces ya no es el 30%. Claro. Será el 10, el 15, no sé. ¿Sí? Claro. Entonces es un juego pues malévolo. ¿Sí? Se trata de retrasar y demostrar que se tiene el control. Nada más. Esa es una observación que haría, el control del Ejecutivo sobre las relaciones colectivas. Pues, ¿observaría esa situación como hipótesis de trabajo? Pues si no, podemos recordarnos de Perón, ¿no? Uh-huh. O podemos recordarnos de cualquier... Hay un libro precioso, ahorita en el autor no me acuerdo, pero se llama El Carnaval de los Gorilas, de los años 60, ¿sí? Y en él se describe cómo las juntas militares latinoamericanas tienen el control de la cuestión sindical de manera absoluta. Y semejaban esto con el control que en los años 20 inició Benito Mussolini. Oiga, doctor, pero esta situación que le pregunto es porque no es propia del tema laboral. Quizás si lo vemos en el tema administrativo, en el tema social, en partidos políticos, en los órganos constitucionales autónomos. Pero me quiero sentar en este tema del derecho colectivo, porque precisamente lo que se decía en el 2016,
que se aprobó en el 2017, Ujú. era que el presidente de la República ya no debía tener ese control a través de la Secretaría del Trabajo, Ujú. y que por eso se creaba este centro. No, lo va a seguir teniendo. Es un órgano público descentralizado, cuya Junta de Gobierno lo preside la Secretaría del Trabajo, y quien da dineros para bien o para mal va a ser la Secretaría de Hacienda. Pues, sí. Tiene el control Pues sí. presupuestario, el control jerárquico. Administrativo, Ujú. jerárquico y todo. Y bajo esta línea... Al director general del centro lo nombra el presidente de la República. Oiga, doctor, y en el derecho comparado, ¿cuál sería una opción o qué nos indica el derecho comparado como una figura que sí permite esa autonomía, que permite pues no esa injerencia, pues al menos vamos a decirlo, cuestionable, polémica del Ejecutivo sobre el tema sindical? Bueno, pongamos que bajo esta mirada, como ahora se está dando, que pues cambia de un órgano que depende de la propia Secretaría del Trabajo a otro órgano que también va a depender de la Secretaría del Trabajo. Ahora con la diferencia de que antes únicamente gobernaba la cuestión del registro sindical y actualización. No, ahora todo el aspecto colectivo va a llevar el control, pero no solo de la federación, sino de todos los estados de la República también. O sea, concentra todo el poder de toda la cuestión colectiva. ¿Sí? Y bueno, el tema del derecho colectivo es lo que mueve al sistema, doctor, el sistema económico. Totalmente, el poder absoluto corrompe absolutamente. Qué caray. Oiga, doctor, y una de las figuras que fue muy cuestionada, y lo observamos desde el ámbito fiscal, el ámbito administrativo penal, lavado de dinero, pero era la figura del outsourcing, era la figura de la subcontratación, artículo 15A, una de las figuras que se autoriza el 30 de noviembre del 2012, si no mal recuerdo, pero que fue muy cuestionada por la izquierda. La izquierda decía, se violan los derechos laborales, se incumple el pago de las PTUs. La propia Secretaría del Trabajo, la titular de la actual Secretaría del Trabajo, acusó de una complicidad a la Cámara de Diputados y les dijo que lo que estaban aprobando era monstruoso. Sobre la subcontratación. Sobre la subcontratación, sobre el outsourcing. ¿Y ¿Sí? cómo quedó en esta reforma? Exactamente igual. ¿Qué No tocaron para nada el outsourcing. O sea, vamos, algunos decían por ahí, pues se va a morir, pues da la casualidad de que goza de perfecta salud. No solo murió y... Así es. Y luego también se reformó la cuestión de la carga de salarios caídos en perjuicio de los trabajadores. El artículo 48 estableció como límite 1 año de salarios caídos. Claro. ¿Sí? Sigue también vivito. Fue muy cuestionada esa reforma que le dieron la oportunidad en ese momento al presidente Calderón de decretar el último día de su gobierno, ¿Sí? ¿no? Como una cortesía que le dejaba el gobierno Pues peñista. fue una negociación. El gobierno anterior emite una iniciativa casi al terminar su periodo, se aprueba o se pone en operación con el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno tiene la posibilidad de echar la culpa al anterior. Claro. ¿Sí? Porque sus orígenes están en el anterior. Si sale bien, yo lo estoy esperando. Y por eso está bien. Si sale mal, es culpa del anterior. Pero lo que vemos es que hay una línea, no solo cronológica, sino una línea armónica, una línea congruente entre lo reformado durante el calderonismo, la reforma constitucional peñista y la adecuación, pues vamos a decirlo, lopista, ¿no? Así es. Hay una línea, Sí. y el neoliberalismo, pues ahí sigue tenemos. vivito. Ya se declaró su muerte también. Por decreto. ¿Sí? Oiga, doctor, y fíjese, ayúdenos a desencriptar, quizá los diletantes del derecho, lo que estamos desde este lado, que no somos expertos como usted en esas materias, que además lo conoce los puntos finos. Me llama mucho la atención el tema de las huelgas. El tema de las huelgas que de repente volvemos a escuchar después de un buen tiempo. Hay una huelga aquí, hay una huelga en Tamaulipas, hay una huelga en la universidad. ¿A qué se debe que se dejó de oír de huelgas y de repente otra vez estamos hablando de huelgas? Lo que pasa es que
No sé, yo creo que algunos pues esperaban que con el nuevo gobierno el apoyo total del gobierno, ¿no? Nada más que yo, por ejemplo, a mí me parece, y no porque yo le vaya al doctor Baltasar Cavazos, a quien siempre he admirado, aunque siempre fue mi adversario, ¿sí? Pero siempre he tenido mucho cariño y admiración. Y el doctor Cavazos sostenía que era un crimen estallar una huelga en una universidad, ¿sí? A mí me parece lo mismo, ¿sí? Y me parece que se provoque una huelga porque aparentemente no hay presupuesto. Cuando nos gastamos miles, o bueno, muchos dineros en otras partidas que en importancia tienen. Cuando la educación de un pueblo como decía Ho Chi Minh, un pueblo educado es un pueblo revolucionario. Pero es lo que menos quiere un gobierno mexicano, que el pueblo sea revolucionario. Vamos, ahí tenemos las huelgas de Chapingo, del Colegio de Graduados, pero sobre todo la UAM, que ya de la próxima semana cumple los 90 días. Es un crimen es un crimen que se ha cometido en perjuicio no solo de los trabajadores, no solo de los profesores, de los docentes, de los estudiantes y de México. ¿Sí? Pero bueno, le preguntaba porque ¿a qué se debe que se hayan escalonado? ¿Cómo ve? Bueno, que se hayan escalonado. O sea, no no, deje usted el escalonamiento. Lo que pasa es que, bueno, pues los trabajadores hicieron mal sus cálculos, ¿no? Ellos dicen, bueno, mi asesor es alguien muy cercano a la Secretaría del Trabajo. Sinónimo de municipal, ¿no? Ajá. Bueno, pues entonces estoy en la huelga y voy a tener pronta respuesta favorable. Claro. ¿Sí? Y eso por lo menos se consideró en la UAM y Chapingo. Pero fíjese, Héctor, el 26 de diciembre del 2018, si no me falla la memoria, sale publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto de la CONASAMI. En este decreto, que a instancia, a petición, a movimiento de la Secretaría del Trabajo, se propone, se solicita y finalmente se aprueba que en la franja norte se incrementara el salario en un 100%. Los argumentos están ahí vertidos en el reglamento, en el decreto. Así es. Hace referencia al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a las autoridades norteamericanas para supuestamente compensar el ingreso norteamericano en esa franja. Y evitar el dumping comercial. Claro. Pero fue por decreto, como si las empresas maquiladoras o las pequeñas empresas fueran a ganar al otro día, por decreto, también el 100% para tener posibilidad. Y al resto del país los incrementaron a 108. ¿No propició este acto por decreto, como si la realidad cambiara por decreto pues por qué el presidente ordenó que allá se incrementara al 100 y aquí no lo dejas nada más apenas el 20%? ¿Cuál es su lectura ahí? ¿Fue idóneo, adecuado que la CONASAMI haga este tipo de actuaciones? Pues para mí de ninguna manera. O sea, ¿y los demás qué son trabajadores de segunda o de tercera? Claro. ¿Y que la frontera sur no merece el mismo tratamiento? Digo, ahora bien, eso lo único que demuestra es que pues, seguimos algunas disposiciones del extranjero. Pero además no se puede gobernar a través de decretos, circulares, memorándum, como se pretende. Por ejemplo, o con leyes hechas al vapor bajo la acusación de que todos los que ganen un salario, que tengan unas prestaciones, es producto de la corrupción. ¿Sí? Tenemos casos de organismos públicos descentralizados donde se les notifica a través de una circular o un memorándum diciéndoles que se va a aplicar la ley de remuneraciones y que en consecuencia bueno, en algunos organismos se les disminuyó el salario hasta en un 40%, y salarios y prestaciones a los trabajadores, ¿sí?
Entonces, vamos, la ley dice, pues eso no lo puedes hacer. Oiga, doctor, y allí estamos a horas que se aprobó en el Congreso un tema sobre la ley de austeridad republicana, donde prevé que los trabajadores al servicio del Estado, sobre todo los de confianza, van a trabajar hasta el día sábado. Y el presidente de la República dijo, y si es necesario, hasta el día domingo. ¿Sí? Una visión laboralista, bueno, una visión de derechos humanos, una visión humana, ¿qué lectura le da? Bueno, si eso es ser humanista, si eso es ser de izquierda, o eso es tener un pensamiento social, yo renuncio a eso, ¿no? No quiero pensar la derecha recalcitrante. No, la derecha ahorita está feliz, y está feliz, por ejemplo, que las empresas vayan a tener trabajadores gratuitos, ¿sí? Con los ninis pagados con nuestros impuestos. Claro. ¿Sí? Y se van a utilizar ahí, según las cuentas rancheras, 120,000 millones de pesos al año para mantener a 2,600,000. ¿Qué van a seguirse algunos? ¿Se los van a gastar en lo que sea? ¿En lo que sea? Sí. Que otros lo van a recibir si van a ir a trabajar a una oficina, a una empresa, si van a ser productivos, medio productivos o lo que sea. Pero van a recibir, van a hacer un gasto. ¿No era más sencillo impulsar la generación de empleos? Claro. ¿Sí? Bien, bueno, pues existe la Rectoría Económica del Estado que también le da facultades para crear empresas paraestatales. ¿Sí? Bien. Y eso por una parte. Por otra parte, se crea la ley de austeridad republicana para que los trabajadores laboren. Sí, pero no todos pueden ser cortados con las mismas tijeras. Los trabajadores al servicio del Estado, algunos trabajan en las dependencias públicas, otros trabajan en organismos públicos descentralizados, otros desconcentrados, otros son en empresas paraestatales, y todos estos se rigen por el apartado A, Claro. y se rigen por la Ley Federal del Trabajo. Y la Ley Federal del Trabajo prohíbe la disminución de salarios y prestaciones. ¿Sí? Y claro, el apartado B previene que por lo menos durante el año que está en vigencia presupuestariamente, no se les disminuya el salario. ¿Sí? Después, quién sabe, ¿no? Pero por lo menos en ese año, no. Entonces así lo establecen. Sin embargo, a través de circulares, a través de memorándum, a través de lo que sea, se está quebrantando, ¿sí? Contratos colectivos. Y bueno, pues lo que hace la cabeza es en los pies. Los empresarios ahorita, ¿sí?, están pensando, están creando mecanismos a ver cómo les será posible a ellos también hacer lo mismo. Ni estudian ni trabajan, pero sí votan. Doctor, ¿Sí? Si votan, eso sí. Eso fue lo que me faltó. ¿Sí van a votar? Eso sí. Sí. Doctor, estamos ya prácticamente pues, para cerrar esta cápsula, pero quizá pues mi desconocimiento de la materia laboral me impide identificar los puntos sensibles y algo que no le haya preguntado, algún mensaje que usted le quiera dejar aquí que no le haya podido preguntar porque no conozco la materia profunda, pero usted dice, esto lo veo, me preocupa, esto lo tengo, aquí tenemos oportunidades. Pues en la cuestión individual, primero me preocupa la cuestión del outsourcing. Me preocupa el límite de salarios caídos en el artículo 48. Y me preocupa esta reforma que con apariencia de justicia laboral, sí, lo que va a generar es mayor desequilibrio en el terreno individual, porque pone a los trabajadores en el mismo nivel que los patrones, y eso no es posible. Pero por otra parte, los principios del derecho social y del derecho del trabajo o procesal del trabajo se extinguen como por arte de magia. Lo más grave es que los reformadores no se fijaron que hay una serie de artículos criminales en la Ley del Trabajo que actualmente siguen vigentes y que nadie los tocó. Entre ellos, ¿cuáles son? El artículo 33, el artículo 34, el artículo 469, querían democracia sindical en el aspecto colectivo, pasamos al área colectiva ahora,
Bueno, pues el artículo 469, estallada una huelga que aparentemente es derecho de los trabajadores, no se levanta si no es con el permiso del patrón. ¿Sí? Entonces, no hay mecanismos. El artículo 469 que establece los mecanismos para terminar una huelga no establece el derecho que tienen los trabajadores de decidir el destino de su huelga. ¿Sí? Por otra parte, el destino de la huelga todavía lo tiene en la reforma que se pretende el patrón. Tenemos el artículo 923. El artículo 923 le niega el ejercicio de huelga a la organización más genuina, más democrática que pueda existir, que se llama la Coalición de Trabajadores. Y ese no lo tocaron. El artículo 932, que ha sido generador de muchos rompimientos de huelga, despidos de miles de trabajadores y muertes de trabajadores, es un artículo criminal porque establece, los trabajadores hacen las huelgas. Si se declara inexistente, le notifican al líder sindical, no a los trabajadores. ¿Sí? Le dicen, los trabajadores, te avisamos que los trabajadores tienen 24 horas para regresar. Si no regresan, el patrón puede utilizar otros trabajadores. Pero estos trabajadores desde ese momento quedan sin trabajo. Son despedidos justificadamente. Sin haberles notificado. Somos el único país en el mundo que son las personas privadas de su derecho, de sus derechos, sin juicio alguno. Ya no que se sigan las formalidades, aquí no se sigue ninguna, no hay juicio. Pues doctor, y quizá esta primera cápsula nos da un panorama muy claro, un análisis clínico de 29 elementos, un análisis sanguíneo nos da una precisión muy alta, pero quizá es necesario seguir en esta discusión, reflexión evidentemente. Quizá ahorita que comenta esto, pienso en segundo plano, que un título idóneo para esta cápsula debe ser Crisis en la Justicia Social. Sí. Y porque va en lo laboral, va en el tema de los sectores que se encuentran vulnerables económicamente. A esos son los que observamos que se encuentran en un momento de... Sí, porque mi artículo que voy a subir a la página del CENIJUR se llama Una reforma monstruosa y se oye muy feo, ¿no? Bueno, usted siempre ha sido muy fino para los nombres, ¿no? Si nos presta el título, con, pues el también, mismo, con el mismo efecto. Pues si no presta... Pues, ¿Por supuesto? Doctor, así llegamos al término de esta cápsula. Le agradecemos mucho la recepción. Estamos aquí en el CENIJUR en Puebla. Hemos estado también allá en Cancún. Así es. También ustedes tienen presencia en Guerrero, en Chilpancingo. Y doctor... estamos preparando una serie de charlas a la que comúnmente se llaman conferencias. Ya tuvimos una charla en Chetumal, 2 en Cancún, el pasado jueves y el pasado viernes. Ahorita, ajá. Sí, en esta semana. Y hoy, la clase del día de ayer y hoy lo convertimos en un seminario de discusión y debate, de análisis sobre la reforma laboral de esta. Así es que esta, no la mía, sino mi manera de pensar, yo creo que se deriva del análisis que han hecho los alumnos del CENIJUR. Y próximamente, pues nos están invitando para dar una conferencia a nombre del CENIJUR el día 18 y el día 25 en Chilpancingo y el día 28 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Y aquí en Puebla tienen programado alguna? En Puebla el día 18. 18. El día 18 de mayo. ¿Aquí en CENIJUR? En el CENIJUR, aquí, sí. Oiga, ¿y va a ser entrada libre o...? Libre. Puede venir quien quiera y bienvenidos, ¿sí? Y pues habrá también, dicen para que no se vayan hablando, ¿sí? Pues habrá bocadillos y habrá vino de honor también. Ah, bueno, pues no me he invitado, pero ya me doy por emplazado en este momento. No, señor, no, usted siempre estará invitado para venir aquí, ¿sí? Doctor, pues le agradecemos mucho, en verdad, que nos haya compartido, que le robamos el tiempo a su agenda. Hombre, pues luces y conocimientos, una voz crítica. Las democracias se construyen en el diálogo, no en el monólogo. Se construyen, ¿no?, en la reflexión colectiva y no en un discurso negocista. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues gracias por... ya le digo a usted que sigue siendo muy fino usted, ¿sí? Para los objetivos.
Pues sí, estamos en una situación de monólogos, ¿no? Monólogos. Sí. Y los monólogos... Antes tenía sustantividad, ahora como que ya son monólogos ocurrentes, ¿no? Pues sí, pues es que se acaban, ¿no? También es muy desgastante, pero pues terminan apropiándose de todo lo que es la esfera pública, ¿no? Así es. Entonces, aquí nos pronunciamos porque no termina el diálogo. Doctor, muchas gracias. Al contrario, ya son cuando quiera. No, hombre, pues muchas gracias, sí llegamos al término. Nos miramos pronto, hasta luego. Gracias al público.